Bien, bienvenido a esta 10ª clase. Y así como hasta ahora veníamos viendo las decisiones en instancia estratégica o decisiones más de largo plazo, ahora vamos a las de instancia corriente, que serían las decisiones más de corto plazo. Una vez, obviamente, tomadas las decisiones de instancia estratégica y en función de ellas, ahora digamos es como que es la operativización de esas decisiones de largo plazo, ahora que se van a ir viendo traducidas a decisiones de corto plazo, y en ese punto lo que nos va a interesar es aquello que se ha visto de contabilidad, dividido tanto el activo como la parte del pasivo en corriente y no corriente, todo aquello que es de más de un año de plazo, un año más, será en el caso del activo no corriente, en el caso del pasivo no corriente. Bueno, por definición el patrimonio neto se lo define como no corriente, y por el otro lado el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces lo que nos va a interesar es la parte del capital de trabajo neto, que es esto del activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué es esto? La parte del activo corriente es disponibilidades, bienes de cambio, cuentas por cobrar, y el pasivo corriente son las cuentas por pagar, básicamente deudas comerciales que tienen que ver con proveedores. Esto es una cuestión que es necesario mantener con un cierto equilibrio, o sea, este capital de trabajo neto puede ser positivo o negativo. Será positivo en la medida que el activo corriente sea superior al pasivo corriente, y a la inversa. Pero tengamos en cuenta que esto da como contrapartida la parte de lo no corriente, porque si tomamos por un lado el activo corriente menos el pasivo corriente, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al pasivo no corriente más el patrimonio neto menos el activo no corriente, ¿sí? Entonces, en la medida en que sea mayor el activo corriente que el pasivo corriente, esto estaría financiado por el largo plazo. O sea que por esto es importante mantener un cierto equilibrio, y porque no solamente por el tema de estar financiado, sino porque eso tiene un costo, digamos, implica costo en cuestiones de rentabilidad. A ver, esto es como le pasa a uno en la vida diaria. Si uno está pensando en que si le sobran fondos, bueno, ahorrarlo, entonces uno va a tratar de ahorrar, que esto sería un poco pensando más en el largo plazo, pero sin sacrificar la liquidez que necesita para los gastos del día a día. Entonces uno no puede, digamos, descontado lo que tenga de consumo, todo el resto ahorrarlo absolutamente, porque va a necesitar algo para emergencias, y tener en cuenta que va a haber necesidad de mantener algo de liquidez. Vale. Esto pasa de una manera, lo estoy diciendo digamos en lo personal, es lo mismo que pasa también a nivel de una empresa. Entonces la cuestión es estimar las necesidades de ese financiamiento corriente, tanto para bienes de cambio, para cuentas por cobrar y para cuentas por pagar. Bueno, para esto es necesario llevarlos a unidades de medida homogénea, y una de ellas una de esas unidades, los días que demanda, por ejemplo, si es bienes de cambio, los días de ventas del inventario promedio; si es cuentas por cobrar, los días promedio de cobranza; si es de cuentas por pagar, los días promedio de pagos. Y esto que en esta clase le vamos a llamar ciclos, ya lo habíamos comenzado a tratar en la clase 2, cuando veíamos lo de ratios. Entre esos ratios estaban las razones de rotación. Entonces, vamos a recordar un poco esto de rotación. Toda razón va a implicar un cociente, y en la rotación el numerador es la disminución de una variable de existencia y el denominador es la existencia promedio. Esto como fórmula genérica, tengan presente eso. ¿Cuál es la fórmula general entonces respecto de esto? Es la existencia o saldo inicial más los aumentos o incrementos
tiene que ser igual a ¿qué? A la existencia o saldo al final más las disminuciones. Entonces, si hacemos un pasaje de términos, nos vamos a encontrar que las disminuciones, que era lo que habíamos dicho que nos interesaba en un ratio de rotación como numerador, entonces las disminuciones, ¿qué va a ser? Va a ser la existencia o saldo al inicio, más los incrementos, menos la existencia o saldo al final. Entonces, mantengan esto presente como fórmula genérica. Después de esto lo vamos a aplicar a bienes de cambio, a cuentas por cobrar y a cuentas por pagar. Y el ciclo es 365 dividido el índice de rotación de cada uno de estos. Entonces, para el primer caso, para bienes de cambio, ¿cuál era la rotación de inventarios? O bienes de cambio, que es lo mismo. En ese caso la fórmula, la estamos recordando de la clase 2, fíjense que no figuran en la clase 10 que yo les di, pero retomen la clase 2. Entonces, reitero, recordemos cuál era la fórmula de rotación de inventarios, que es costo de venta dividido el inventario promedio, que es saldo de bienes de cambio al inicio más saldo de bienes de cambio al cierre dividido 2. ¿Sí? Y el ciclo va a ser 365 dividido este índice de rotación, o lo que sería lo mismo, es decir, 365 por el inventario promedio dividido el costo de ventas. En lo que hace a cuentas por cobrar, la fórmula de rotación va a ser siempre teniendo en mente la fórmula genérica, que esto que decíamos, las disminuciones dividido el saldo promedio. ¿Cuáles las disminuciones en lo que hace a cuentas por cobrar? ¿Cómo se disminuye el saldo de cuentas por cobrar? Con las cobranzas. Entonces, el numerador va a ser lo cobrado de las ventas. Y el denominador va a ser el saldo promedio de las cuentas por cobrar, que sería el saldo al inicio más el saldo al cierre dividido 2. Acá lo que nos quedaría es pensar bueno, ¿qué es lo cobrado de las ventas? Bueno, si tenemos en cuenta la fórmula que yo les había mencionado al principio de que eran las disminuciones, lo cobrado de las ventas serían las disminuciones de los saldos de cuentas por cobrar, nos va a quedar que lo cobrado de las ventas, ¿qué va a ser? Lo que tenía de cuentas por cobrar al inicio, más los aumentos, todo lo que haya aumentado ese saldo de cuentas por cobrar, menos las cuentas por cobrar al cierre. Acá la pregunta es, bueno, ¿qué tomamos como los aumentos de cuentas por cobrar? En realidad, ¿qué es lo que vamos a tener acá? No hay para digamos, un analista externo, no hay datos respecto de esto. Un analista interno lo tendría, porque es cuestión de ir a revisar los mayores y podría tener los incrementos de cuentas por cobrar durante el ejercicio económico. Pero un analista externo no tiene esos datos. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un sucedáneo, digamos, algo que le va a servir como un proxy, como una estimación, pero que no es exacto, que serían las ventas de todo el ejercicio. Entonces uno suponiendo que las ventas de todo el ejercicio serían todas incremento de cuentas por cobrar, lo cual no es necesariamente así, porque parte de esas ventas van a ser al contado. O uno puede pensarlo como que es un crédito con un plazo de un momento cero, es inmediato. Pero es lo que hay, lo más cercano que hay. Entonces, como esto va a ser en realidad un valor por exceso, porque en la realidad el incremento de cuentas por cobrar sería menor, y como esto en un ciclo, si en un ciclo lo definimos como que es 365 por lo cobrado dividido el saldo promedio, y lo cobrado estaría levemente inflado, entre comillas, digamos, porque estaríamos tomando las ventas, cuando en realidad deberíamos tomar los incrementos de cuentas por cobrar por todas aquellas ventas a plazo, y en realidad deberían ser tal vez un poco menor que eso. En realidad este indicador, tomándolo de esa manera, nos estaría dando un poquito mayor a lo que en realidad ocurriría si tuviéramos el dato preciso. Pero bueno, es lo que obtendríamos tomando en cuenta
sucedáneo para un analista externo, como tal cual lo que decíamos, cosa que un analista interno no tendría problema alguno porque contaría con el dato preciso obtenido de los mayores de la empresa. Y finalmente nos queda las deudas comerciales o cuentas por pagar. Bueno, de una manera similar a cuentas por cobrar, el índice de rotación va a ser lo pagado de las compras sobre el saldo promedio de cuentas por pagar. Y el ciclo va a ser 365 por el saldo promedio de cuentas por pagar dividido lo pagado de las compras. Acá otra vez la cuestión es ¿qué es lo pagado de las compras? Bueno, de nuevo, teniendo en mente la fórmula genérica, lo pagado de las compras va a ser el saldo inicial de deudas comerciales más todas las compras hechas a crédito durante el ejercicio, menos todo el saldo final de cuentas por pagar o de deudas comerciales. Aquí, bueno, la cuestión uno podría decir también de una manera similar a lo de cuentas por cobrar, que el dato de compras para un analista externo no está en forma directa, pero se lo puede calcular otra vez por la fórmula genérica de la existencia al inicio más los incrementos igual a la existencia al final más las disminuciones. Uno en este caso vamos a pensar que las compras, ¿qué son? Son los incrementos. Por lo tanto, las compras, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la existencia final de bienes de cambio, menos la existencia inicial de bienes de cambio, más el costo de venta de los bienes de cambio. Todos estos datos que los tenemos, porque los de existencia inicial y final están en el balance y lo del costo en el estado de resultado. De manera que en este caso un analista externo puede estimar el importe correspondiente a compras. Bueno, otra vez también vamos a estar pensando que en el tema de compras se está suponiendo que el total es a crédito, cuando en algunos casos pueden ser compras hechas al contado. Para terminar, dos cuestiones. Una es que en los índices de rotación y ciclos de cuentas por cobrar como cuentas por pagar, ahí vamos a ver que lo que es saldos de cuentas por cobrar y saldos de cuentas por pagar, van a ver que tenemos el tema del IVA incluido, cosa que no va a estar en las existencias de bienes de cambio, por ejemplo. No existe el IVA incluido, queda fuera. Entonces acá es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta para depurar en los datos cuando se van a hacer estos cálculos de los índices de rotación como los ciclos. Es decir, tener en cuenta que los saldos de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar van a tener incluido el IVA, que hay que depurarlo, netearlo, es decir, quitarle la parte de IVA, para que sea homogéneo con los saldos de existencias, por ejemplo. Y el otro punto es los días. Yo siempre me he referido a 365 y no a 360, y van a encontrar en algunos libros que se pueden referir a este valor de 360 en lugar de 365, pero por normativa del Banco Central lo que debe usarse es 365 y no 360, es lo que se llama el año civil y el año comercial. Lo correcto, lo que se utiliza en negocios, insisto, y es normativa del Banco Central, es utilizar 365 días cuando se hace referencia al año. Bueno, esto ha sido todo por esta clase, así que será hasta la próxima.